Hoy vamos a explicar qué es la continuidad de una función y el crecimiento y los extremos de una función. Primero, continuidad. Una función, tengo aquí tres ejemplos de funciones. Una función es continua en un punto, por ejemplo en el punto 3, cuando la gráfica de la función no presenta ninguna interrupción para ese valor de x, como ocurre aquí. Ninguna interrupción o ningún salto. Entonces, f de x es continua en x igual a 3. En cambio, esta otra g de x es continua por aquí, en cualquier punto de por aquí, pero en el punto x igual a 2 no hay ningún valor, hay un agujerito, ¿no? No existe g de 2. Como no hay ese valor, o aunque podía haberlo, pero a lo mejor estaba aquí arriba, como hay un pequeño salto, pues entonces tampoco no es continua en el x igual a 2. Y la función h de x, vemos que tiene como dos ramas. Para valores de x por aquí que están menores que 3, la función va aumentando de valor, pero en el 3 justo no existe la función tampoco, porque por aquí se va más infinito, y para números un poquito mayores que 3 la función viene de menos infinito, ¿no? Entonces tampoco es continua en x igual a 3. Porque hay un salto infinito además, ¿no? Y aquí hay una interrupción, porque también si tiene valor ahí, pues hay un pequeño salto también, pero bueno, aquí un salto imposible de solucionar. Bueno, pues también se define una función continua en un intervalo de números x cuando lo es para todos los puntos del intervalo. Por ejemplo, la función f es continua en el intervalo 0, 3, porque en todos los puntos x que hay de 0 hasta 3 es continua. La función g es continua, por ejemplo, de menos 1 a 0, porque aquí no hay ningún problema. Pero entre 0 y 4 no es continua, porque hay un punto para el que no lo es, etc. Dicho de otro modo, la continuidad en un intervalo significa que la gráfica puede hacerse de un tirón sin levantar el boli del papel. Esta función la pinto continua, de un golpe. Esta función, voy así, subo, vuelvo. He tenido que levantar el boli del papel, discontinua. Y esta, por supuesto, que es discontinua, porque no la hago de un solo golpe. Crecimiento y decrecimiento. Antes de definir qué es una función creciente, o mejor, cuándo es creciente o decreciente, y qué son los máximos y los mínimos, voy a poner un ejemplo de una función que por desgracia ahora está de moda, que es cómo va creciendo el número de enfermos por la epidemia del coronavirus. Voy a pintar una gráfica aproximada donde, inventándome un poco los datos, voy a representar en el eje X el tiempo en días desde que empezó la epidemia, por ejemplo, y en el eje Y el número de infectados. Bueno, para hacer así una gráfica más o menos cómo es la cosa, en el día 0, si aquí empezó no había ningún infectado y tal, bueno, pues la gráfica es algo así, por desgracia. Es una función exponencial que se llama. Bien, supongamos que en el día 10, el día 0, pues había, supongamos que son 200 infectados. Y que en el día 20 había, por ejemplo,
800 infectados. Bueno, pues en el libro viene la definición en general, pero se define tasa de variación de la función entre, se representa así, tasa de variación de la función f entre a y b, en nuestro caso sería tasa de variación de la función f entre 10 y 20, por ejemplo, los días 10 y 20. ¿Qué significa esto? Pues lo que ha cambiado la función sería el incremento de la función. Si traslado esto por aquí, sería este trozo. Y eso es f de 20 menos f de 10. ¿Y cuánto vale f de 20 menos f de 10? 800, que son los infectados el día 20, menos 200, que son los infectados el día 10. O sea, 600 infectados. ¿Qué significa esto? Pues que del día que hay 600 infectados más, simplemente, ¿no? Es la diferencia entre el número de infectados el día 20 y el número de infectados el día 10. 800 menos 200. Eso es lo que ha subido el número de infectados. Es más interesante el concepto de tasa de variación media. TVN de una función en el intervalo AB. Vamos a ir a la nuestra. La tasa de variación media de mi función entre los días 10 y 20. ¿Cómo se define? Podéis ver en el libro en general, pero digo que es más interesante que lo anterior porque es dividir el número de infectados que nos salía antes entre el número de días que han transcurrido. No es lo mismo decir que ha habido 600 infectados en 10 días, como es en la gráfica esta, que decir que ha habido 600 infectados en 2 días. ¿Se entiende, no? Entonces, al hacer el cociente del número de infectados partido por el tiempo que ha pasado, obtenemos lo que se llama tasa de variación media. Es decir, el número de infectados por día. Vamos a ponerlo. Sería f de 20 menos f de 10 partido por 20 menos 10. Resultado que nos sale sería 800 menos 200 partido por 20 menos 10 es 10. Y esto, las unidades serían numerador infectados, denominador días, ¿no? Es decir, 600 entre 10, 60 infectados por día. Es una especie de velocidad a la que se van infectando, de promedio, ¿no? Cada día se infectan 10 de promedio, por eso se llama variación media, porque vemos que en el día del 10 al 11 se infectan menos que del 19 al 20, pero eso sería ya como la tasa de variación instantánea que ya estudiaremos en otro tema, Esto me recuerda a la velocidad media, velocidad instantánea, a vosotros también supongo, ¿no? Bueno, entonces, cuando la tasa de variación media es mayor que 0, la función es creciente, como la que he pintado yo. Sale 600, que es positivo. Si la tasa de variación media de la función es menor que 0, la función es decreciente en ese intervalo. Bueno, un ejemplo de función decreciente la pinto aquí arriba. Dentro de unos días, ¿qué va a pasar?
Pues que la curva hará así, ¿eh? En un tiempo que sea, número de infectados y tal, ¿no? Bueno, pues de aquí hasta aquí la función es creciente porque la tasa de variación media va aumentando. Y de aquí hasta aquí, en este intervalo de aquí a aquí, la función decrece, decreciente, ¿vale? Porque al restar el valor de infectados del día, por ejemplo, 60, menos el número de infectados en el día 30, nos sale un número negativo, como dice aquí. Cuando la tasa de variación media es negativa, entonces la función es decreciente. Por último, los extremos de una función pueden ser máximos y mínimos. Para entendernos, si yo tengo aquí una función cualquiera, la gráfica es así. Tenemos dos máximos relativos, en este x sub 1 y en este, voy a poner aquí x sub 2, y en este x sub 3, máximos relativos porque estos valores de la función son mayores que los valores que están alrededor. En cambio, en x sub 2 hay un mínimo relativo, porque alrededor de x sub 2 los valores de f de x son más altos que los que tiene x sub 2. Entonces se pondría, por ejemplo, para x1, f de x1 es mayor que f de x si x pertenece a un intervalo, bueno, a un entorno de x. Un entorno significa de x1. Números que están cerquita de x1, ¿eh? Entonces, los valores de f de x son más pequeños que los de f de x1, por eso que hay un máximo relativo. Se dice relativo porque puede haber puntos de la función más altos, ¿no? Pero bueno, relativo a un entorno de los puntitos. Y pueden ser absolutos cuando son los máximos en total de una función.